¿Cómo están? Espero que todos ustedes y sus familias estén muy bien. Hoy día nos toca la consulta nutricional del quinto mes, que es parte de los controles que se hacen a los niños de 0 a 9 años. Como ustedes saben, hay un calendario de controles al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y a los 4 meses y realizado por distintos profesionales. Ya, por ejemplo, el control de la diada lo hace la matrona antes de los 10 días de vida, al mes lo hace el médico, a los 2 meses la enfermera, y a los 5 meses le toca a la nutricionista, y además a los 3 años, 6 meses, como control exclusivo. Como ustedes saben también, el control nutricional es a través del ciclo vital, y nosotros empezamos con la consulta de la embarazada, luego con la consulta o clínica de lactancia, y en el intertanto, tal vez, si algunos profesionales nos derivan por niños que tienen malnutrición por exceso y por déficit, también nosotros lo estamos viendo en esta etapa de 0 a 9 años. Y los pasos de la consulta nosotros los vimos, si ustedes se acuerdan, en la anamnesis, ¿ya? Dentro de los primeros pasos que uno tiene que hacer, aparte de saludar y presentarse, entonces a la persona que trae su guagüita de 5 meses, es la anamnesis social, clínica y nutricional, que ya la vimos y ustedes hicieron un video, no sé si se recuerdan, la revisión e interpretación de exámenes de laboratorio, si es que los hay, las mediciones antropométricas que se realizan en peso, talla, circunferencia craneana, el diagnóstico nutricional integrado, qué objetivos nos vamos a plantear nosotros con ese bebé, si está con lactancia o no, si está con mamadera, etcétera, el cálculo de los requerimientos, la prescripción, la pauta que le vamos a entregar a la mamá con el plan, y por supuesto, y lo más importante en esta consulta, dentro de todo lo que es importante, obviamente, es la educación alimentaria que nosotros le vamos a hacer, ya que estos niños se van a integrar a la alimentación complementaria al sexto mes. Entonces, el objetivo de la consulta es fomentar la lactancia materna exclusiva hasta cumplidos los 6 meses de vida y complementada hasta los 2 años. Ustedes ya lo vieron en la clínica de lactancia la semana pasada, porque era tan importante entregarle o darle lactancia materna al niño, indicar la alimentación complementaria no láctea a partir del sexto mes de vida, anticipar a la familia a la reacción normal de los niños frente a la alimentación complementaria, porque los niños, por ejemplo, tienen huelgas de hambre, neofobias, que las vamos a ir viendo un ratito más, variabilidad del apetito, días que tienen más o menos apetito y preferencia por algunos alimentos, además del reflejo de extrusión, entre otras cosas que ustedes van a ir viendo y que le van a tener que ir contando o anticipando al padre, madre o cuidador. Además, promover hábitos de alimentación saludable y actividad física diaria a nivel familiar, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que ustedes enseñen en relación a los hábitos de la familia va a influir directamente en este bebé que tiene 5 meses en este momento, pero que va a ir creciendo, y si crece en un ambiente que tiene buenos hábitos, evidentemente que va a influir positivamente en él. Además, prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos con promoción de hábitos de higiene y manipulación, que ustedes también van a aprovechar de hacer en esta consulta, cómo lavar los utensilios, cómo tenerlos refrigerados, etc. ¿Y quién realiza la consulta? Él o la nutricionista, y tiene instrumentos a usar, que se llama score de riesgo de morir por neumonía. Esa pauta tiene que aplicarla, y la pauta de factores descondicionantes de malnutrición por exceso, y esa también la vamos a ir viendo en un ratito más. Ahora, la consulta más o menos debe durar 30 minutos. ¿Cuáles son los antecedentes? Cuando la persona llega y nosotros nos hemos presentado, tenemos que revisar la ficha clínica del niño, ¿cierto? Y de la familia, para encontrar la información de los controles anteriores que tuvo con la enfermera, con el médico, si por ejemplo, si tienen los exámenes al día, que son por ejemplo la radiografía de cadera a los 3 meses, si la clínica de lactancia ha ido bien, y también revisar obviamente los antecedentes del nacimiento y del parto.
En caso que haya una relación vincular alterada, tenemos que conocer el procedimiento que se adoptó y si fue efectivo. Revisar en el carnet de control las inmunizaciones y revisar también si retiró o no qué tipo de alimentación de acuerdo a la alimentación que está llevando este bebito ahora. Porque si es la lactancia materna exclusiva, se le va a entregar entonces leche solamente a la mamita. Y aquí tenemos la pauta de inmunización del año 2021. Yo la extraje de la página del MinSal, ¿ya? Y entonces salen las vacunas que nosotros deberíamos revisar, como por ejemplo los recién nacidos, que sería la vacuna que debería tener, y la de 2 y 4 meses, ¿ya? Entonces tenemos que revisar si la tiene, y si no la tiene, por cualquier motivo, nosotros debemos derivar al vacunatorio. Aquí tenemos también, y también tenemos que revisar esto en el carnet, que sería el esquema de distribución de alimentos del NAC básico, por ejemplo, que corresponde a un subprograma que beneficia a niños, niñas menores de 6 años, gestantes, madres nodrizas que amamantan con estado nutricional normal, sobrepeso u obesa, y esto ustedes también lo vieron en la clase de programas alimentarios, ¿ya? Bueno, obviamente que la cantidad y el tipo de alimento a entregar va a depender de la alimentación que tenga. Por ejemplo, si el niño está con lactancia materna exclusiva, entonces va a recibir 2 kilos de purita mamá. Si el niño está con lactancia materna predominante o fórmula predominante, va a recibir 1 kilo de purita mamá y 1 kilo de leche purita fortificada, y así sucesivamente. Si el niño está, por ejemplo, con algún grado de malnutrición por déficit, le va a corresponder el NAC de refuerzo, que corresponde a un subprograma que beneficia a gestantes y madres nodrizas enflaquecidas y niños o niñas con riesgo de desnutrir o desnutridos. Y la mayoría de los productos entregados por el NAC son los mismos que el NAC básico, solamente que varía la cantidad, o sea, en general son más, pero también se incorpora al 5º mes el producto Misopita. En relación a las vitaminas, también tenemos que revisar si los niños le están entregando las vitaminas y si las mamitas se las están dando, ¿ya? Y dentro de eso tenemos la vitamina D, cuya recomendación actual chilena es suplementar desde el mes hasta el año de vida con 400 unidades internacionales de vitamina D, y la indicación varía entre 2 y 20 gotas dependiendo de la marca comercial de vitaminas que se utilicen en el CESFAM, ¿cierto? Porque los CESFAM compran un stock de medicamentos, como ya lo vimos, en Senabast, y entonces depende del que compraron, es lo que vamos a tener nosotros, pero igual hay un resumen con las concentraciones de vitamina D según el laboratorio y el producto. Y por ejemplo, si nosotros si tenemos Abecedin, que es del laboratorio Pasteur, le vamos a dar 20 gotitas diarias. Y así sucesivamente, de acuerdo al laboratorio que exista, que el CESFAN haya comprado producto. Y bueno, después vamos a las preguntas que le vamos a hacer a la mamita. Por ejemplo, si tienen dudas sobre la crianza del bebé de 5 meses, cómo ha estado la familia, si ha habido algún agente estresor, enfermedad del niño, de los papás, porque de esa manera, o sea, igual influye en la alimentación y en el cuidado del niño cuando hay alguien que está con problemas dentro de la familia. Ahora, si el niño está con lactancia materna exclusiva, o si es a libre demanda, si ha habido dolor o sangramiento u otras molestias en la lactancia, cómo son los hábitos de la familia, porque como les decía, eso también influye en el desarrollo del niño, tanto nutricional como físico. Si la familia realiza actividades recreativas en el exterior o actividad física en conjunto, si el niño, por ejemplo, es estimulado, eso también va a influir en su desarrollo actual y posterior, también en la parte cognitiva. Y si recibe, obviamente, suplementación diaria con vitamina y también con hierro, ¿ya? Que es 1 miligramo por kilo de peso al día desde los 4 meses hasta el año, en los niños que son alimentados con lactancia materna.
También si la mamita volvió a trabajar, si mantiene lactancia materna, el lugar de trabajo cuenta con las condiciones adecuadas para el amamantamiento, indagar en cómo esto ha afectado a la alimentación del niño o de la niña, si es que está trabajando, si ha seguido con lactancia materna exclusiva o si tuvo que incorporar algún relleno, por ejemplo. U otros factores que deben considerarse como factores de riesgo son el incremento acelerado de peso durante la infancia o si hay obesidad actual. También si el recién nacido fue pequeño para la edad gestacional o macrosómico, si hay antecedentes de diabetes en el embarazo o diabetes 2 en padres o abuelos, porque también eso va a condicionar su desarrollo nutricional y físico posterior. Ahora, yo hice como un pequeño resumen y lo extraje de las normas de malnutrición del niño de 0 a 9 años, perdón, de las normas de crecimiento del niño de 0 a 9 años del MinSal, y los aspectos más relevantes del examen físico son desde el punto de vista nutricional, el ambiente físico que vamos a tener nosotros para realizar el examen, o sea, que ese ambiente sea seguro, que tenga una temperatura adecuada, que haya poca permanencia del bebé con la mamita o del cuidador en la sala de espera, que se separen los niños de los pacientes diabetes, de los pacientes enfermos. Ojalá que nosotros podamos hacer un control diferido, ¿cierto? Dar horarios diferidos para que los bebés no lleguen todos a la misma hora, sino que vayan llegando de acuerdo al tiempo que nosotros tenemos para controlarlo. También recomendar que toda valoración que se necesite se realice, ojalá en los brazos de uno de los padres, porque el niño está confiado y tranquilo, es más fácil a que nosotros lo coloquemos en una camilla inmediatamente y que la temperatura, obviamente, ambiental del lugar donde vamos a nosotros trabajar con el bebé sea la adecuada. En relación al procedimiento a considerar, nosotros también debemos tener como el box dentro de lo posible, ojalá que sea como agradable ¿cómo se llama? A la vista, y también tener como un espacio que, por ejemplo, el niño pueda reconocer algunos juguetes que sean de él, que la mamá ojalá le lleve algunas cosas que sean como reconocibles por el niño. Además, nosotros tenemos que tener todos los materiales que vamos a utilizar, los debemos tener ojalá a la mano para no estar buscando la pesa en un box o el tallímetro en otro, etc. Idealmente tenemos que usar papel desechable para cubrir la camilla y lo tenemos que reemplazar cada vez que vamos a controlar un niño. Por ejemplo, si dejamos de controlar a un niño, cambiamos ese papel y colocamos otro. Y desinfectar el box después de atender a cada niño. Eso ha sido siempre y con mayor razón ahora que estamos en pandemia. ¿Y cuáles son los materiales que utilizamos nosotros? Bueno, la camilla, un papel clínico, que es el papel desechable que se coloca en la camilla, una balanza, una wincha de medir, un termómetro, que ojalá sea digital, un podómetro, la toalla desechable, un alcohol de 70 grados para desinfectar los utensilios y el jabón líquido para nuestras manos. Ahora, nos vamos entonces ahora a la antropometría, y dentro de la antropometría el peso es uno de los parámetros que aislado no tiene ninguna validez y debe expresarse siempre en función de la edad o en función de la talla. La relación peso-edad es un buen indicador durante el primer año de vida, pero no permite diferenciar a los niños que son pequeños para la edad gestacional o PEG. En relación al peso, nosotros tenemos que primero tener una balanza que la tenemos que revisar, si es que está en buenas condiciones. Y debemos calibrarla antes de pesarla, evidentemente, deslizando los carros para observar la oscilación y colocar un pañal sobre la balanza. Este pañal lo pesamos y luego descontamos ese peso después que pesamos el pañal, ¿cierto? Ahora, trasladamos al niño y lo colocamos en posición acostado o sentado según su estado de desarrollo. En general,
estos bebitos de 5 meses, uno los pesa acostado y ojalá que la mamita lo traslade a la pesa, ¿ya? Eso por lo menos hago yo. Ahora, desplazar el carro de medición de kilo y luego el de gramos. Recuerden que los gramos van de 10 en 10. Tenemos que observar la oscilación del brazo de la balanza, que cuando esté sin oscilar, y ahí tenemos que fijar la balanza y leer e informar a la mamá del peso del niño. También yo siempre les pregunto el peso que tenían el mes anterior o la consulta anterior, ¿cierto? Porque eso me sirve como guía para después calibrar balanza, o sea, perdón, llevar y colocar la balanza más o menos en ese peso. Y además, usar ojalá una pesa que tenga que ser para lactante, o sea, eso debe ser una pesa de lactante. Y en general se recomiendan más las pesas análogas que las digitales porque suelen fluctuar menos en los movimientos de los niños, ¿ya? Porque uno las fija. Ahora, esta pesa sirve desde que nacen hasta los 2 años o hasta que pesan 16 kilos. Mayor de 16 kilos no se usa esta balanza. Ahora, tenemos la talla que también debe expresarse en función de la edad, pero sabemos que el crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y del estado nutricional del bebé a largo o del niño a largo plazo. Y para medir la talla, vamos a usar un infantómetro o podómetro de madera, pero también puede ser de otros materiales que han ido saliendo ahora, que son ¿cómo se llama?, más transportable, y se mide en este tallímetro hasta los 3 años. O sea, o cuando la talla sea menor a 100, porque es hasta 100 nomás. Entonces, el niño o niña debe estar en posición de cúbito supino, o sea, acostado, y quedar totalmente paralelo al infantómetro con el vértice de su cabeza, tocando en un extremo, y nosotros con la parte movible debemos estirar las piernecitas y colocarla en flexión de 90 grados y apoyarla en el tope inferior. De esta manera, entonces, a la mamá la vamos a colocar siempre en la posición cuidando esta parte de la cabecita que tope con esta madera o el material que sea el infantómetro, y nosotros nos vamos a colocar en este lado, ¿ya? Enderezándole las piernas, perdón, para poder medir. Recuerden que aquí hay una wincha de medir abajo de este bebé, ¿ya? Entonces nosotros nos colocamos en esta manera, tratando de flectar ambas piernas, ¿cierto? Ahora, es recomendable medir 2 veces por si tuvimos algún error, volver, ojalá, a medir. Ahora, entonces, para medir, nosotros tenemos que usar el infantómetro, podómetro, cubrirlo con un pañal o papel, que podría ser el Clinic también, trasladar al niño hacia el podómetro, acostarlo sobre la superficie, disponer la cabeza del niño, como dijimos, en la línea media del podómetro, extender las piernas del niño presionando las rodillas hacia abajo, muy suave, ¿cierto? Y apoyando los talones contra el tablero que es móvil, y ahí nosotros tenemos que medir. Y como les decía yo, ojalá ir midiendo 2 veces, y si tenemos duda, hasta una tercera vez para poder estar bien claros con la talla que debe tener el bebé. En general, los nutricionistas trabajamos muy bien la parte de antropometría. Entonces, lo más importante es que ustedes estén seguros de las medidas que están realizando. Y después que han hecho esa medida, tienen que leer e informar a la mamita sobre la medida que tuvo el bebé. En relación a la medición de la circunferencia craneana, esto se realiza hasta los 3 años. Y se utilizan las tablas OMS de perímetro craneano corregido por talla, para no sobreestimar el tamaño o subestimar
el tamaño de la cabeza y establecer la edad estatural y evaluar la circunferencia craneana para esa edad. Ahora, la presencia de macrocefalia es con percentil mayor a 95 y microcefalia menor a 5. Entonces, para decidir si el niño tuviera estos rangos, tenemos que derivar perdón, al médico y él decidir si deriva a nivel secundario. Y él lo que más va a considerar son los siguientes parámetros, que dentro de las sucesivas mediciones de circunferencia craneana, si estas han ido paralelas o no a la curva normal, si se ha acelerado o se ha desacelerado de la velocidad de crecimiento. También va a evaluar la simetría craneana, la fontanela y las suturas de acuerdo a la edad del paciente, el desarrollo psicomotor, si hay evidencia de hipertensión endocraniana y si hay antecedentes familiares de macro o microcefalia. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un niño de 12 meses de vida de 80 centímetros de estatura, y a pesar de su edad le corresponde a la de un niño de 16 meses, entonces al evaluar el tamaño de su cabeza, tenemos que buscar en la tabla de circunferencia craneana un niño de 16 meses. Y vamos a usar una wincha inextensible o metálica para evitar errores derivados de la elongación de ella, porque a veces uno utiliza estas winchas que se usan como plásticas y esas se elongan mucho cuando están muy usadas. Por lo tanto, nosotros debemos privilegiar que ojalá la wincha sea metálica y sin ningún, que no esté rota o para evitar dañar al niño. La wincha debe pasar por encima de la ceja del niño, por el reborde ciliar y por la zona más pronunciada de la protuberancia del occipital, o sea, en el lugar llamado protuberancia occipital, de la manera que está ahí colocada. Y aquí tenemos niños que tienen el tamaño de la cabeza normal, pero hay otro, el segundo y el tercero, tienen bebés con microcefalia y este otro niño con bebé con microcefalia severa, ¿ya? Entonces aquí están las tablas para perímetro cefálico edad en niñas y en niños, ¿ya? Y aquí tenemos un cráneo normal, ¿ya? Ahora, ustedes saben que el cráneo del bebé está compuesto por 6 huesos, que sería el hueso frontal que está aquí, perdón, el hueso frontal, los dos parietales, el occipital, ¿cierto? Que muestra ahí. Y además, a ver, tenemos el frontal, el occipital, dos parietales y dos temporales, ¿ya? Y ahí tenemos los 6 huesos. Y las separaciones entre ellos, ¿ya? Estas separaciones son las fontanelas, que aquí hay una y aquí hay otra, y las suturas, ¿cierto? ¿Y por qué se presentan estas aberturas? Porque resulta que cuando el bebé va a nacer, la cabeza del bebé se va a adaptar al canal de parto durante el expulsivo. Y así también esto permite que el cerebro crezca y el cráneo se expanda durante su desarrollo. Ahora, la fontanela y la sutura son blandas. No sé si han sentido ustedes, ¿cómo se llama? La fontanela de un bebito, que es como pulsátil, ¿ya? Tiene un tamaño normal más o menos de 1 a 4 centímetros y es blanda más o menos hasta los 2 años, ¿ya? Ahí ya se cierra absolutamente. Después tenemos la fontanela posterior, ¿ya? O lambda, que está entre los huesos parietales y el occipital, ¿cierto? Y esta se cierra aproximadamente entre 1 y 2 meses, durante los primeros meses de vida. Y es más chiquitita y tiene aproximadamente 1 centímetro. Ahora, las suturas, ya que las está mostrando esta figura, deben estar afrontadas,
También puede existir cierto grado de cabalgamiento, no, puede existir, digamos, cierto grado de cabalgamiento y debe ser movible hasta los 2 o 3 años. Pero la fontanela y las suturas siempre se deben evaluar para descartar craniosinostosis, que es un cierre precoz de una o más suturas, lo que permite crecimiento y desarrollo anormal del cráneo. Ocasionalmente, la sutura sagital puede tener algunos milímetros de separación, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ver eso? En general, el médico lo ve, lo evalúa esto cuando lo controla al niño, al mes y a los 3 meses, pero nosotros también podemos apoyar ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Palpando el cráneo con movimiento rotativo, ¿cierto? Y suave, los diferentes huesitos para ir evaluando su morfología. Palpar la fontanela, ¿cierto? Que en general al quinto mes está todo, obviamente que está abierta y pulsátil, esta debería ya estar cerradita. Em, la fontanela anterior, como decíamos, que está entre los huesos parietales y el frontal, y es blandita hasta los 2 años, y la posterior, que ya habíamos dicho, que está entre los huesos parietales y ¿cómo se llama? Y el occipital, y se cierra durante el primer y segundo mes de vida. También debemos ver que las suturas estén afrontadas en lo posible y acuérdense que deben ser móviles hasta los 2 o 3 años. La sutura escamosa, que es la sutura del cráneo entre hueso parietal y temporal, nunca debe presentar separación y si la hay, se debe descartar hidrocefalia. En general, si ustedes, por ejemplo, al examen vieran algo así, tienen que derivar inmediatamente al médico. También, además de inspeccionar los huesitos, nosotros y la fontanela y la sutura, debemos inspeccionar el cuero cabelludo en busca de otras lesiones, ¿ya? Ahora, para la evaluación de peso, talla y perímetro craniano se utiliza en menores de 6 años las curvas OMS. Después nos vamos a la cara, porque estamos haciendo el examen cráneo caudal, ¿cierto? Entonces en la cara vamos a ver el color, la palidez, la presencia de lesiones, máculas, si hay un hemangioma, ¿cierto? Que son unos crecimientos en general benignos de vasos sanguíneos que se caracterizan por aparición de vasos sobre la piel y que muchas veces son pequeños y esos van desapareciendo. O sea, nosotros tenemos que irlos evaluando que efectivamente vayan disminuyendo de tamaño. Entonces uno los mide, ¿ya? Ahora, si esos no van desapareciendo, uno también tiene que derivar a médico. Ahora, también tenemos que palpar la zona retroauricular buscando adenopatía. Los ojos, si revisamos conjuntivas, que estén de color, que no sean pálidas, si hay edema en la carita o alguna lesión, en la nariz si hay secreciones, ¿ya? O aleteo nasal que pudiera estar implicando, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, y ahí también tenemos que derivar. Si en la boca inspeccionamos los labios, la lengua, la mucosa, las encías, observar hidratación, inflamación y lesiones, además de micosis, que también nosotros le decimos algorra, y que es cuando se presenta la lengua de color blanco, ¿ya? Eso tiene tratamiento, por lo tanto también debemos derivar. En el cuello tenemos que palpar los ganglios y eso en realidad tenemos que palpar que sean de una forma y de un tamaño que no sea grande y que no tenga ni dolor ni movilidad. Y en el tronco vamos ¿cómo se llama? A ver si si es simétrico el tronco, la presencia de rosario costal, que es una inflamación que se produce en la unión de las costillas con el cartílago costal, o unión se llama condrocostal, y que tiene una apariencia como de rosario, ¿ya? Entonces eso también tenemos que examinarlo. Si hay simetría y tamaño de mamas, si hay cicatrices, o si en la axila hay presencia de adenopatías. Y en las extremidades, obviamente, evaluar hematomas, contusiones, erupciones que evidentemente no deberían existir. O sea, los hematomas no podrían existir porque significa que a lo mejor el bebé se cayó o es víctima a lo mejor de maltrato. Entonces eso tenemos que irlo observando muy bien. Y por eso es que nosotros hacemos el examen
sin ropita del bebé. En el abdomen debemos inspeccionar si hay lesiones, por ejemplo, como peste, si está hidratado, si hay lesiones como cicatrices, si hay hernias, ¿cierto? En general, en los niños chiquititos hay hernias que son fisiológicas y que van en regresión en un corto tiempo. De no ser así, también tenemos que derivar a médico. Hay hernias inguinales también, que también tenemos que, si es que siguen con problemas, tenemos que derivar. Hay hemangiomas, que ya los habíamos dicho, ¿cierto? Y ver el turgor o el signo de pliegue, ¿cierto? La piel debe llegar debe estar como hidratadita. En relación a la eliminación, tenemos que ver cuántas veces orina el niño, cuántas veces tiene deposiciones. Y si está con lactancia materna, el niño debe ensuciar varios pañales. En relación a los genitales, debemos ver si tienen dermatitis de contacto por pañal o si son varones, fimosis. Si nosotros generalmente el niño está con la piel un poquito más caliente, podemos sospechar que tiene fiebre, ¿cierto? Entonces, en general tenemos que tener un termómetro rectal y axilar, pero ahora nosotros estamos usando un termómetro digital y los rangos normales de temperatura son entre 36 a 37,5 grados Celsius. Si es rectal, 36,2 a 38 grados Celsius. El examen físico también considera la frecuencia respiratoria y para eso necesitamos un reloj. Y en los niños chiquititos de 0 a 2 años, más o menos la frecuencia es de 30 a 40 respiraciones por minuto. Nosotros tenemos que contar y observar los movimientos del diafragma. Y aquí yo les coloqué los hitos de desarrollo en el lactante menor como para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, en el niño de 4 a 5 meses dice que levanta la cabecita y el tronco, entonces eso nosotros lo podemos observar. Ellos se giran de prono a supino, ¿ya? También intentan sentarse, como que levantan la cabecita, ¿ya? Ahora siguen objetos también con la mirada, ¿ya? Y entonces uno les muestra algo de color o que a ellos les agrade, entonces ellos llegan y miran todo el movimiento que uno ha hecho con ese juguete, por ejemplo. También toman juguetes colgantes, si uno coloca cosas así medias colgantes, también ellos tratan de tocarlo, mueven el cascabel, se llevan objetos a la boca, golpean objetos contra la mesa. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir mirando. O sea, si uno también les hace sonar un cascabel, ellos tratan de ir hacia el lado donde está el sonido del cascabel. También ellos tratan de conversarle a la mamá. Hacen, por ejemplo, gorgojean, ¿ya? Em, entonces, todas esas cosas, por ejemplo, ver si el bebito sonríe con la mamita, ¿ya? A veces sonríe con uno también, aunque uno no lo conozca, pero son niños como muy risueños. Entonces, idealmente que ustedes vayan viendo todos estos hitos. Em, También si el niño tenemos que evaluar si es consolado por la mamá, el papá o el cuidador, ¿ya? Si la madre se dirige con cariño al lactante, esto es posible observar cuando la mamita lo toma, en la forma como lo desviste, cómo le conversa, ¿ya? Y también tenemos que evaluar si el niño busca interacción con sus padres y les sonríe. Ahora, también si va la pareja, tenemos que ver si hay respeto y acuerdo o negociación hay el papá. La idea es que ellos eh, vayan haciendo todo en común acuerdo. Y tenemos que evaluar signos de carencia específicos, como anemia, por ejemplo. Si encontramos las conjuntivas pálidas, la piel muy pálida, tenemos que sospechar en anemia o también si hay palidez de mucosa, por ejemplo, taquicardia. Tenemos que sospechar en general de una anemia. También señales de maltrato o abuso sexual. Si tenemos niños con lesiones en el cuerpo, lesiones equimóticas, lesiones nuevas, si hay fracturas, si hay quemaduras, especialmente en zonas que están cubiertas, y como yo les comentaba, por eso nosotros siempre los examinamos los niños sin ropita. Todas esas cosas ustedes tienen que evaluarlas
y una vez que las evalúan tienen que derivar. Y por ejemplo, hay señales de alerta y banderas rojas cuando ustedes estén haciendo el examen, y entonces ustedes van a ir evaluando, inmediatamente se van a ir dando cuenta de las cosas que ustedes tienen que poner alerta y qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos niños con un incremento ponderal discrepante con la curva OMS, si está hacia abajo o hacia arriba, si hay ausencia de lactancia materna o lactancia materna parcial, problemas de lactancia, malnutrición por exceso, o niños que están eutróficos, que tienen factores de riesgo por malnutrición por exceso, o están niños desnutridos o riesgo de nutrir, nosotros tenemos que, por ejemplo, si tuvimos problemas de lactancia materna, educar en técnicas de lactancia materna. Reevaluar, por ejemplo, en clínicas de lactancia u otra prestación para asegurar incremento ponderal. Apoyar a la madre si es que tiene un problema de lactancia, considerando motivación y contexto biosocial. Derivar a los profesionales, por ejemplo, si tenemos un niño que está con riesgo de desnutrir, nosotros lo atendemos, pero también lo tenemos que derivar a médico, asistente social. Controlar a los niños si hay, por ejemplo, una lactancia materna parcial, hacer una clínica de lactancia y volverla a evaluar en 2 o 3 días para ver si acaso los cambios que nosotros le hicimos en relación a las técnicas, modificación de técnica o algo que la mamita hubiese estado haciendo no adecuadamente, entonces volver a reevaluar para ver si ella lo mejoró y de esa manera mejoró la lactancia del bebé. ¿Ya? Eso ustedes lo vieron en la clase de clínica de lactancia. O si, por ejemplo, él tuvo el incremento ponderal discrepante, volver a citarlo, hacer las indicaciones que correspondan y de lo contrario, derivar. Lo mismo con talla baja y talla alta. ¿Ya? Si nosotros tenemos niños con talla alta o talla baja, madres posparto, que están con sospecha de síndrome metabólico, o si vemos, por ejemplo, malnutrición incorrecta de alimentos, también tenemos que hacer varias cosas, como por ejemplo, hacer consejería en estilos de vida saludable o elaborar un plan de trabajo con, con la intervención de la familia, ¿cierto? Para que trabaje en el tema de alimentación o derivar a algún taller grupal, ¿cierto? Que eduque sobre los hábitos de alimentación. Ahora, si estos niños están con talla baja, muy baja o alta, también tenemos que hacer derivación y evaluar si son, por ejemplo, los niños desnutridos, vomitadores crónicos o tienen diarreas a repetición, o si existe anorexia persistente, o hay, por ejemplo, signos carenciales, ¿ya? O alguna genopatía. Todas esas cosas nosotros tenemos que irlas viendo y en lo posible ir solucionando, y las cosas que son médicas, de resorte médico, tenemos que derivar. Y por supuesto, cuando hay signos de maltrato y abuso sexual. Eso es muy grave. Entonces ahí nosotros, si tuviéramos niños con estos casos, tenemos que proseguir según la guía de detección y primera respuesta a niños y niñas adolescentes víctimas de maltrato por parte de familiares y cuidadores. Y en el caso de maltrato con abuso, proseguir según guía clínica, atención de niños y niñas y adolescentes menores de 15 años víctimas de abuso. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos? Evidentemente tenemos que conocer nosotros esas guías y no podemos resolver nosotros. Nosotros debemos derivar a médico primero, ¿ya? Y después esto se trabaja como equipo, ya con la asistente social, con el médico, con la psicóloga, con la enfermera, y muchas veces también se deriva hacia tribunales. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, niños que han sido vulnerados en sus derechos, que tienen quemadura, o que tienen hematoma, o que tienen alguna fractura, inmediatamente deben sospechar que es un niño que está con algún tipo de maltrato o abuso.
¿Y cuáles son las indicaciones que tendríamos entonces que hacer? Por ejemplo, fomentar la lactancia materna exclusiva a libre demanda y hasta los 6 meses cumplidos, y la lactancia materna ojalá complementaria hasta los 2 años o más, respetando la decisión de la diada, de la madre y del niño. Ofrecer alimentos complementarios no lácteos a partir del 6º mes, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, introduciéndolos a la alimentación complementaria y respetando los señales de apetito y saciedad del paciente. Dar consejos prácticos a la mamita, cómo tiene que cocinar la alimentación del bebito, y obviamente darle los alimentos que corresponden según la edad del bebé. Explicar la importancia de 0 sal y 0 azúcar. Promover como fuente de hidratación para niños y niñas pequeños leche materna y el agua pura. Jamás usar jugo ni bebidas azucaradas, porque eso de alguna manera nosotros estamos entregando hábitos inadecuados de alimentación que les van a ir provocando problemas en un tiempo más. Anticiparse a la reacción normal de niños y niñas frente a alimentación complementaria, lo que hablábamos delante, por ejemplo, las neofobias, ¿ya? Que son que ellos rechazan los alimentos nuevos, ¿ya? Como esta es una forma diferente de comer, entonces ellos lo rechazan. También que van a tener días que van a comer más, otros días que van a comer menos, como todas las personas, que van a tener algunas preferencias alimentarias, el reflejo de extrusión de la lengua, que es tirar los alimentos hacia afuera, ¿cierto? Porque acuérdense que ellos están acostumbrados a consumir solamente lactancia materna, entonces la forma como ellos toman el pecho es distinta a cómo después van a tomar la cuchara. Conversar sobre la importancia de que la alimentación es un momento grato, entonces nosotros no tenemos que forzar ni engañar a los niños, no, tampoco usar otras comidas como premio, como castigo, ya te voy a dar esto, o te voy a, no sé, algún castigo, no vas a ver, no vas a hacer esto. Claro que tan guagüita en realidad no es posible, pero esto después se va siguiendo a lo largo del tiempo. Reforzar a los niños sanos, ¿cierto? Y ellos solitos van regulando la ingesta. Entonces, por ejemplo, los niños deben comer alimentos lo más sano posible, naturales, ¿ya? Y como les decía, no forzarlos porque ellos van regulando de a poquito su ingesta energética. También tenemos que enseñarle a las mamitas a implementar medidas nutricionales, promocionales y preventivas con todas las familias, vale decir que empiecen a comer sanito, porque eso de alguna manera va a influir en la alimentación del bebé. Educar sobre la importancia de alimentos sanos, y también en esta edad uno puede invitarlos a unos talleres Nadie es Perfecto, que son unos talleres eh, que se realizan, que son experienciales, que las realiza un facilitador en relación a normas de crianza. El facilitador aquí no dice cómo se tienen que hacer las cosas, sino que entre los padres van comentando sus experiencias y van tomando acuerdos, ¿ya? Es un taller muy bonito que tiene 6 sesiones y uno los puede invitar a esos talleres, ¿ya? Y la verdad es que sirve mucho porque también les entregan material, libros, les hacen clases, es muy entretenido. Bueno, y después que hacemos todo eso, y vamos a ir viendo un ratito más, que vamos a hacer, todo esto lo vamos a ir registrando evidentemente en la ficha clínica, pero también vamos a registrar los datos en la cartola infantil, sobre todo los datos antropométricos, y también tenemos que registrar todo en el carnet de control infantil. Además, si estamos en la región del Maule, registramos todo en el sistema de registros SMAULE y citamos a próximo control, que a los 6 meses le tocaría según calendario con enfermera. Lo que se me olvidaba es que, por ejemplo, si nosotros encontramos un niño con algún tipo de malnutrición, evidentemente tenemos que volver a citarlo independiente de la enfermera con nosotros en un mes, si nosotros consideramos que es bueno citarlo en un mes o 2 meses. Ahora,
el objetivo, uno de los objetivos también de esta consulta, ¿se acuerdan? Era incorporarlos a la alimentación complementaria, ¿cierto? A los 6 meses. Y a esta edad vamos a incorporarla a una alimentación que es un poco más sólida, y el objetivo de esto es cubrir los requerimientos nutricionales y estimular el desarrollo neurológico y motor, ¿ya? Ahora, la lactancia materna, la alimentación complementaria incluye alimentos semisólidos o sólidos, pero en la etapa de la guagüita, evidentemente que vamos a empezar con una papilla, ¿ya? Y después, cuando ya empiecen a irrumpir los dientecitos, vamos a ir incorporando otra consistencia que puede ser puré, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se incorpora a esta edad? Porque a esta edad los niños tienen una digestión y absorción adecuada de alimentos más sólidos, controlan la cabeza aproximadamente a los 2 meses y tienen capacidad para sentarse sin apoyo aproximadamente a los 6 meses. Ahora también usan musculatura masticatoria, empiezan a irrumpir los dientes, ¿cierto? También ellos incrementan las percepciones sensoriales, empieza a disminuir el reflejo de extrusión que lo habíamos mencionado antes, hay discriminación por nuevas texturas, sabores, olores, colores, el desarrollo de la deglución y la sensación de hambre y de sed con aceptación ya o rechazo de alimentos. Empieza aproximadamente a los 6 meses, no, a los 6 meses no está todo esto, pero sí ya empieza a desarrollarse. Entonces, por eso que nosotros empezamos a los 6 meses a incorporar la alimentación de a poco, ¿ah? Y aquí van a ver ustedes que sí los niños tienen neofobia, o sea, ese rechazo inicial a los alimentos nuevos, que es un fenómeno evidentemente fisiológico, y que si lo rechazan, por ejemplo, hoy día, a los 4 o 5 días o a la semana, nosotros debemos ofrecerle el mismo alimento varias veces hasta que ellos lo acepten. Y la alimentación, evidentemente, debe ser un momento placentero y respetuoso, no podemos estarlos obligando ni forzando, ¿ya? Entonces, la consistencia a los 6 meses, acuérdense que va a ser una papilla, así como muy molida, no tiene que tener nada de grumo, ni trozos de fibra que van a estimular el reflejo de extrusión, o sea, de eliminarlo hacia afuera. Esto ustedes lo van a hacer evidentemente en una licuadora, ¿cierto? Y debe quedar pero muy, muy molido, como esa consistencia de papilla. Cuando hayan erupcionado los incisivos superiores, que es más o menos a los 8 meses, la papilla ya puede tener consistencia de puré, pero eso las mamitas tienen que ir evaluando. O sea, no significa que a los 8 meses justo la mamá va a cambiarle a puré. No, eso se va evaluando niño por niño y ustedes como nutricionistas también van a tener que hacerlo. Van a ir evaluando cómo ha ido la alimentación porque ustedes le van a tener que explicar cómo ir incorporando, y ese también es el objetivo de aquí de esta consulta, ir realizando educación acerca de cómo van a ir incorporando alimento por alimento. Ahora, la temperatura tiene que ser como de 37 grados o menos. Es normal que los niños al principio, por ejemplo, el primer día, la primera semana, ellos coman poco, porque imagínense que se tienen que acostumbrar a estos alimentos nuevos, el sabor nuevo, el color, el que sea con cuchara. Todavía tienen presente a los 6 meses el reflejo de extrusión, entonces de verdad que es cierto que es una experiencia sumamente nueva para ellos, ellos se tienen que ir acostumbrando. Pero a los 8 meses, más o menos, ellos deberían consumir 150 ml de comida, que son más o menos 3/4 tazas de eso de 200 gramos, y 100 ml o media taza de 200 gramos de fruta. Y a los 9 meses tienen que consumir ya más o menos una taza. Esto va variando de niño en niño, no se olviden que cada niño es un mundo, entonces esto es como una norma, no significa que para todos va a ser exactamente igual, pero esto es más o menos lo normal, ¿ya? Aparte de la taza de comida, es media taza de fruta. Y la composición de la papilla debe tener cereales, vegetales variados, ¿cierto? Carnes bajas en grasa de vacuno, pollo, pescado, postre, fruta cruda o cocida, ¿ya? En general, bueno, yo a los niños les doy frutas crudas
desde un principio. Y la verdad es que no hemos tenido ningún problema con los bebitos. Pero ustedes tienen que ir evaluando de acuerdo a sus niños. Se recomienda fruta sin adición, evidentemente, de azúcar y de miel. Por todo esto de hábito y porque la miel no está indicada en los niños pequeños por el riesgo de que la miel pueda tener bacterias. Ahora, a los 6 u 8 meses hay que agregarle a la papilla siempre una cuchara o 2,5 a 3 ml de aceite crudo de canola o de soya. Cuando las mamitas ya han preparado su papilla, al final le agregan este poquito de ¿cómo se llama?, de aceite. Nunca agregar sal ni azúcar, tampoco edulcorantes artificiales, ya le voy a agregar gotitas de, jamás. También recomendamos incluir cereales a partir del 6º mes de vida. Las legumbres guisadas con cereal deben ser entre los 7 u 8 meses y una porción va a reemplazar al puré de verduras con carne, ¿ya? El pescado es entre los 6 y los 7 meses, que es el jurel, el salmón. Esto es alto en DHA, ¿cierto? Que es muy importante para los niños, para el cerebro. El huevo se incorpora entre 9 y 10 meses, según la norma de MinSal, de alimentación en el menor de 2 años. El agua entre 20 y 50 ml de 2 a 3 veces al día. Y cada vez que se incorpora un nuevo alimento, debe ser entregado uno por vez y en pequeñas cantidades para que él se vaya acostumbrando de a poquito. Ahora, la cuchara con que se proporcionan los alimentos debe ser pequeña, de contorno liso y suave y debe llevar una pequeña cantidad de alimentos, no le vayan a colocar como la cuchara llena, porque el niño también debe estar sentado con apoyo corporal y seguro. Ahora, algo importante, cuando ustedes van a incorporar alimentos nuevos, ya lleva, por ejemplo, un mes de estar comiendo y ya el niño ya está comiendo bien su papilla, entonces ustedes pueden decirle a la mamita que haga, por ejemplo, una papilla con espinaca y, y posta y a lo mejor un alimento para que vaya acostumbrándose al sabor también de la espinaca, o el brócoli, por ejemplo, o el zapallo, porque de repente como son mezclas de papilla, ¿ya? Estas mezclas de papilla, los niños se acostumbran a comer esa mezcla, pero cuando van a comer un alimento diferente, entonces no quieren, lo rechazan. Y así este rechazo es hasta grande, ¿cierto? Hay muchos niños que no comen, por ejemplo, espinaca ni brócoli, porque cuando chiquititos no conocieron ese sabor. Y aquí está la cantidad y frecuencia de cada alimento a incorporar en una papilla para lactante de 6 a 12 meses, de acuerdo a la norma. Y sale, por ejemplo, vegetales verdes, espinaca, selga, zapallo, italiano, apio, etc. Se incorpora a los 6 meses y la cantidad son 15 gramos, vegetales coloreados, la frecuencia también diaria, ¿cierto? A los 6 meses, 60 gramos. Los cereales, ¿cuáles son? ¿Ya? Y la cantidad, las papas, por ejemplo, 50 gramos a los 6 meses, las carnes, ¿cierto? La cantidad a los 6 meses. En general es posta negra, posta rosada, pollo, pavo, ¿cierto? Es lo ideal. El pescado se incorpora a los 6 o 7 meses, es 2 veces por semana y la cantidad son 30 gramos. El huevo es 1 a 2 por semana en reemplazo de la carne. O sea, si ustedes le dan una papilla con carne, tienen que indicarle a la mamita que no le vaya a agregar más encima huevos, ¿cierto? Eso se incorpora entre los 9 y los 10 meses y es 30 gramos o media unidad. Las legumbres, como decíamos, los 7 u 8 meses. El aceite es todos los días, ¿cierto? 2,5 ml hasta llegar a una cucharadita de 5 ml. Las frutas se incorporan a los 6 meses. Y aquí tenemos una pauta que se entrega a los niños, por ejemplo, cuando tienen 5 meses, cuando van a la consulta. Esta es una pauta que entregan en un CESFAM, donde sale, por ejemplo, qué es la alimentación complementaria, los ingredientes de una papilla, ¿cierto? Cuáles son los tiempos de comida, cómo se da el postre, qué es lo que no debe consumir, cuándo debe comenzar con la cena, que en general es a los 8 meses, cuándo se incorpora el pescado, el huevo, la legumbre, ¿ya?
Recuerden que esta pauta la hacen ustedes, ¿ya? Pero es una pauta. Esta ustedes la tienen que adaptar para cada niño que ustedes ven, porque de repente, por ejemplo, hay niños que hay algún producto que les produce alergia o les hace o tienen algún problema con algún producto, entonces ese ustedes lo tendrían que eliminar. Entonces esta es una pauta y las pautas las tienen que confeccionar ustedes. Me parece que la profesora Paula ya les dijo que consideraran una ficha o una pauta y la idea es que esa pauta ustedes les vayan mostrando y entregando a las mamitas porque de acuerdo a eso, ellas se van a ir guiando, pero no se olviden que ustedes deben revisarla por cada niño. También a los 5 meses nosotros entregamos una guía anticipatoria. Por ejemplo, nosotros en Pencagua entregamos esta guía anticipatoria que la elaboramos las nutricionistas, ¿ya? Donde también sale, por ejemplo, cuál es la alimentación en el recién nacido, ¿cierto? Que se privilegia la lactancia materna exclusiva, cuándo se incorpora la terapia con fierro, ¿ya? A los 6 meses, cómo debe ser la alimentación complementaria, qué lo tenemos, los datos básicos que que nosotros debemos enseñarle a las mamitas, ¿cierto? Cuándo se incorpora la segunda comida, cuándo se incorpora el pescado, perdón, el pescado, acuérdense que se incorpora a los 6 o 7 meses. Aquí esta guía anticipatoria es más antigua de la norma, ¿cierto? Eh, entonces, pero es un ejemplo, o sea, esto yo se los quiero mostrar como un ejemplo de las guías anticipatorias que se estaban usando y que se mandaron a hacer en imprenta en CEFAM Pencahue, y recuerden que cuando van cambiando las normas, si a ustedes todavía les queda, ustedes tienen que ir borrando lo que no corresponde. ¿Ya? Y aquí está como la pauta del MinSal, ¿cierto? Lo otro que era importante después que nosotros hacemos la educación alimentaria y revisar sobre todo si se aplicó la pauta de score de riesgo de morir por neumonía y evidentemente a nosotros nos tocaría aplicarla al 5.º mes. Y ahí tenemos, por ejemplo, ítem como malformación congénita y tiene un puntaje. Esa malformación congénita en general ya viene diagnosticada de las consultas anteriores o cuando el bebé nació. Sin embargo, cualquier cosa que a nosotros ¿cómo se llama? Nos resulte extraña, debemos derivar igual. Si hay tabaquismo materno, si hubo una hospitalización anterior, si hay desnutrición, baja escolaridad materna, bajo peso de nacimiento, lactancia materna exclusiva, ¿ya? O artificial, si la madre es adolescente, si hay un síndrome bronquial. Y para eso nosotros le preguntamos al padre, madre o cuidador, o revisamos la ficha. Y eso les va a dar un total, un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje, los riesgos moderados y graves, ustedes tienen que derivarlos a Salaíra, ¿cierto? Sala de enfermedades respiratorias agudas, donde hay un médico y una kinesióloga que los van a ir controlando a estos niños. Lo mismo con la pauta de factores condicionantes de riesgo de malnutrición por exceso, donde están los ítems madre y o padre obeso, tiene un puntaje, si tiene lactancia materna exclusiva inferior a 4 meses, porque también ese es otro factor de riesgo, si el recién nacido fue pequeño para la edad gestacional o macrosómico, si hay antecedentes de diabetes gestacional en el embarazo y si hay diabetes en padres o abuelos. Entonces, todo eso va a ir teniendo un puntaje y, bueno, aquí sale la puntuación, que si es de 0 a 1 punto, es un niño que no tiene riesgo, pero con riesgo es mayor a 2 puntos y hay que derivarlo entonces a un taller grupal. Si los niños tienen entonces, presentan 2 más factores, acuérdense que ese taller en general es de alimentación y autocuidado, ¿ya? Y en general lo realiza la nutricionista. En resumen, entonces nosotros nos presentamos con la mamita del bebé, le hicimos la anamnesis, revisamos las fichas, ¿cierto? Le hicimos el examen físico, la antropometría, ¿cierto? Vimos los requerimientos, consensuamos un plan de trabajo con la familia, le dimos las indicaciones de alimentación complementaria
le entregamos la pauta, hicimos los registros, la citación, ¿cierto? Y luego vemos los anexos, que serían la pauta de riesgo de morir por neumonía, que tenemos que hacerla, ¿no es cierto? Ir preguntándole a la mamita, y la pauta de factores condicionantes de riesgo de malnutrición por exceso. Lo otro que ustedes deben aprenderse bien son los calendarios de consulta, con quién le toca al sexto mes, al séptimo, si le toca también con odontólogo, ¿ya? Y también, obviamente, derivar, sobre todo cuando ustedes encuentren que hay un problema de salud que es importante que vea un médico. Entonces, esta es una consulta maravillosa que ustedes en realidad van a disfrutarla con los bebés porque van a poder ir resolviéndoles muchas situaciones y anticipándolo a que tengan una alimentación saludable para el resto de la vida. Entonces, es muy importante toda la educación que ustedes puedan hacer aquí a la mamita, al papá o al cuidador. Así es que espero que les vaya súper bien en esta consulta y cualquier duda la vemos. Un abrazo.